Mi esposa me humilló en Navidad, pero lo que hice después la destruyó. Frente a toda su familia, en medio de la cena navideña más importante del año, mi esposa Daniela se puso de pie, copa de champán en mano, y anunció con una sonrisa radiante: quiero hacer un brindis especial. Por mi verdadero amor, quien finalmente me hace sentir viva después de años de mediocridad. Todas las miradas se volvieron hacia mí, esperando el típico momento romántico. Pero entonces ella giró hacia su primo Rodrigo, sentado a 3 sillas de distancia, y levantó su copa hacia él. Por ti, Rodrigo. Por nosotros. El silencio que siguió fue tan denso, que podía escucharse el tintineo de los cubiertos cuando alguien dejó caer su tenedor. La madre de Daniela ahogó un grito. Su padre palideció. Rodrigo sonrió con suficiencia, levantó su copa y bebió sin apartar la mirada de mí, desafiante. Yo permanecí inmóvil, procesando cada segundo de aquella humillación pública orquestada. Daniela se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una mezcla de vino y crueldad calculada. Ay, Andrés, no pongas esa cara. Todos aquí lo sabíamos menos tú. Rodrigo y yo llevamos meses juntos. Él sí sabe cómo tratarme, no como tú con tu trabajo aburrido y tu vida predecible. Las risas nerviosas comenzaron a brotar de algunos primos. La tía Margarita se persignó. Yo tomé mi servilleta, limpié mis labios con calma deliberada y me puse de pie. Lo que nadie esperaba era que yo sonriera. Una sonrisa tranquila, casi serena. Saqué un sobre manila de mi chaqueta y lo coloqué suavemente frente al plato de Daniela. Soy Andrés, 34 años, ingeniero civil especializado en estructuras. Durante los últimos 8 años de matrimonio con Daniela, construí una vida que creía sólida, fundamentada en confianza mutua y respeto. Conocí a Daniela en la universidad, cuando ella estudiaba diseño de interiores y yo terminaba mi maestría. Era vivaz, espontánea, todo lo opuesto a mi personalidad metódica y reservada. Esa diferencia me atraía. Pensaba que nos complementábamos. Me equivocaba. Lo que yo interpretaba como espontaneidad era en realidad impulsividad sin límites. Lo que veía como vivacidad era necesidad constante de ser el centro de atención. Durante años, trabajé largas horas para construir mi empresa de consultoría estructural, mientras Daniela gastaba en caprichos y viajes con amigas. Yo lo justificaba. Ella necesitaba su espacio, su libertad. Lo que no sabía era que esa libertad incluía una traición familiar que había comenzado mucho antes de lo que nadie imaginaba. La familia de Daniela siempre fue un clan cerrado. Una de esas familias donde los lazos de sangre justifican cualquier comportamiento. Los Mendoza se consideraban una dinastía, aunque su único logro real fuera heredar un negocio de ferretería que apenas sobrevivía. El patriarca, don Ernesto, padre de Daniela, gobernaba con mano férrea y ego desmedido. Su esposa, doña Celeste, orquestaba cada evento familiar como si fuera una producción teatral destinada a impresionar a vecinos y conocidos. Rodrigo, el primo favorito, era el príncipe heredero. Guapo, encantador y completamente inútil. A sus 32 años, nunca había mantenido un trabajo más de 6 meses. Vivía de la generosidad de tíos y del prestigio del apellido Mendoza. Yo era el extraño, el que no compartía sangre Mendoza. Tolerado únicamente porque mi empresa exitosa les daba tema de conversación en sus reuniones sociales. Durante años soporté comentarios sutiles sobre mi origen humilde. Mi padre era albañil. Mi madre costurera. Llegué a la universidad con becas y trabajando de noche. Para los Mendoza, eso me convertía en alguien perpetuamente inferior. Alguien que debía agradecer eternamente haber sido admitido en su círculo. Andrés, el que viene de abajo pero se esfuerza, decía don Ernesto con condescendencia cada vez que me presentaba. Daniela nunca me defendió. Al principio pensé que no quería crear conflictos. Luego comprendí que ella compartía esa visión. Para mi esposa, yo era el proyecto que había tomado, el hombre ordinario que ella había elevado al casarse conmigo. Rodrigo, en cambio, era auténtico Mendoza. Compartían historias familiares, chistes internos, veranos de infancia. Yo jamás pertenecería a ese mundo, sin importar cuánto éxito profesional alcanzara. La dinámica cambió sutilmente hace aproximadamente un año. Daniela comenzó a mencionar a Rodrigo con más frecuencia. Rodrigo dice que deberías invertir en esto. Rodrigo opina que tu trabajo es demasiado técnico. Necesitas ser más creativo. Rodrigo y yo fuimos al nuevo restaurante. Deberías aprender de él cómo disfrutar la vida. Yo lo atribuía a la cercanía familiar. Después de todo, Rodrigo siempre estuvo presente en reuniones, cumpleaños, cada evento Mendoza. Lo que no noté fueron las miradas prolongadas, las conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, los mensajes que Daniela escondía con creciente frecuencia. Estaba demasiado ocupado construyendo el futuro que creía que compartíamos. Mis proyectos de consultoría crecían. Acababa de ganar la licitación para supervisar la construcción del nuevo centro comercial en la zona norte, el contrato más grande de mi carrera. Mientras yo celebraba ese logro profesional, mi esposa planeaba mi humillación pública. La advertencia llegó 3 semanas antes de Navidad. Mi secretaria, Patricia, mujer de 60 años con instintos maternales afilados, me llamó a su oficina con expresión grave. Andrés, no sé cómo decirte esto, pero ayer vi a tu esposa en el café de la plaza. Estaba con un hombre. Intenté restarle importancia. Seguramente era Rodrigo, su primo. Siempre andan juntos. Patricia apretó los labios. Andrés, yo sé cómo se ven 2 primos tomando café. Esto no era eso. Él le acariciaba la mano. Ella se reía como se ríe una mujer enamorada. Y cuando él se inclinó para susurrarle algo al oído, ella cerró los ojos con una expresión que se detuvo, incómoda. Solo te lo digo porque te aprecio. Mereces saberlo. Le agradecí y salí de su oficina con el estómago revuelto. Esa noche confronté a Daniela. Ella explotó en furia. ¿Me estás acusando de traicionarte con mi primo? Estás enfermo, Andrés. Enfermo de celos y paranoia. Rodrigo es familia. ¿Ahora no puedo almorzar con mi propia familia sin tu permiso? La discusión escaló hasta que ella tomó sus llaves y salió azotando la puerta. Regresó 3 horas después, con los ojos rojos. Estuve en casa de mamá. Le conté lo que me acusaste. Está indignada. Toda la familia lo está. Yo retrocedí cuestionándome a mí mismo. Quizás Patricia malinterpretó. Quizás mis inseguridades estaban proyectando fantasías donde no existían. Decidí creerle a Daniela. Gran error. Las siguientes semanas fueron extrañas. Daniela se volvió excesivamente cariñosa, casi sobreactuada. Me preparaba desayunos elaborados, iniciaba conversaciones sobre nuestro futuro, incluso sugirió que deberíamos intentar tener un bebé pronto. Estoy lista para ser madre, Andrés. Quiero que formemos nuestra propia familia. Sus palabras me llenaban de esperanza. Pensé que habíamos superado la crisis. Mientras tanto, ella organizaba cada detalle de la cena navideña familiar. Este año será especial,
decía con ojos brillantes. Tengo una sorpresa planeada que nadie olvidará. Yo sonreía, imaginando quizás un anuncio de embarazo o una renovación de votos. Jamás sospeché que la sorpresa sería mi destrucción pública. Esa ingenuidad me avergüenza ahora. La traición familiar estaba más arraigada de lo que imaginaba. Cuando finalmente decidí investigar, 3 días antes de Navidad, contraté a un detective privado, no por desconfianza enfermiza, sino porque algo en mi interior, esa intuición que desarrollas después de años diseñando estructuras y detectando fallas invisibles, me gritaba que algo estaba profundamente mal. El detective, un hombre serio llamado Gustavo, me entregó su primer informe 24 horas después. Las fotografías eran incontrovertibles. Daniela y Rodrigo entrando juntos a un hotel discreto a media tarde, saliendo 3 horas después, besándose apasionadamente en el estacionamiento. Las fechas de las fotografías se extendían por 9 meses, 9 meses de engaño sistemático, pero había más. Gustavo había investigado más allá de lo solicitado. Hay algo que necesitas ver, dijo, pasándome otra carpeta. Dentro había registros bancarios. Daniela había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, pequeñas cantidades que yo no había notado, sumando más de $30,000 en el último año. Los depósitos iban directamente a una cuenta a nombre de Rodrigo. Mi esposa no solo me traicionaba emocionalmente, estaba financiando al hombre con quien me engañaba, usando el dinero que yo ganaba. El golpe fue devastador pero clarificador. Esa noche, mientras Daniela dormía tranquilamente a mi lado, yo permanecí despierto hasta el amanecer, procesando cada engaño, cada mentira, cada momento robado. La rabia inicial se transformó en algo más frío, más calculado. Yo construyo estructuras para vivir. Conozco sobre cimientos, sobre carga, sobre el punto exacto donde aplicar presión para que todo colapse. Si Daniela quería humillarme públicamente en la cena familiar navideña, yo le daría el escenario perfecto para su espectáculo. Pero el final sería muy diferente al que ella imaginaba. Contraté a Gustavo para una segunda fase, investigación profunda sobre la familia Mendoza, particularmente don Ernesto y su negocio de ferretería. Busca todo. Finanzas, deudas, irregularidades, necesito munición. Gustavo sonrió con conocimiento. En mi experiencia, familias que presumen tanto suelen tener mucho que ocultar. Los siguientes 2 días fueron de preparación meticulosa. Gustavo trabajó rápido y eficientemente. El informe final que me entregó la víspera de Navidad era una bomba nuclear. La ferretería Mendoza, ese negocio familiar del que tanto presumían, estaba técnicamente en bancarrota. Don Ernesto había pedido préstamos a agiotistas para mantener las apariencias. Debía más de $200,000 a personas peligrosas. Peor aún, había utilizado documentos falsificados para obtener algunos de esos préstamos. Un delito federal. La fachada de Prosperidad Mendoza era precisamente eso. Fachada. Rodrigo, el príncipe heredero, tenía su propio esqueleto. Aparentemente había estafado a 2 exnovias, prometiéndoles inversión en negocios fantasma y desapareciendo con su dinero. Una de ellas había presentado denuncia que seguía activa. Y Daniela, mi dulce esposa, había sido cómplice en al menos uno de esos esquemas, según documentos que Gustavo obtuvo. La familia perfecta era un nido de víboras. Llegó la Nochebuena. Daniela se arregló con esmero especial, eligiendo un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. ¿Te gusta?, preguntó, girando frente al espejo. Te ves hermosa, respondí honestamente. Y lo estaba. Hermosa y víbora. Llegamos a la casa de don Ernesto a las 7 de la tarde. La mansión Mendoza, esa construcción ostentosa de 3 pisos con jardines exagerados, brillaba con luces navideñas. Adentro, la familia completa ya se reunía. Tíos, primos, sobrinos, todos los Mendoza y allegados, aproximadamente 40 personas. Rodrigo me recibió con abrazo efusivo y palmada en la espalda. «Primo político, ¡feliz Navidad!». Su sonrisa era de depredador, que sabe que su presa está acorralada. Daniela le devolvió la sonrisa, sus ojos encontrándose con complicidad evidente. Yo estreché su mano firmemente, sostuve su mirada y sonreí también. «Rodrigo, esta será una noche memorable». La cena transcurrió en ambiente festivo superficial. Don Ernesto presidía la mesa principal, distribuyendo opiniones y juicios con la autoridad que le otorgaba su ego desmedido. Doña Celeste supervisaba el servicio con miradas críticas hacia las empleadas contratadas para la ocasión. Rodrigo ocupaba un lugar de honor a la derecha del patriarca. Daniela se sentó junto a él, no junto a mí. Yo quedé relegado al extremo opuesto de la mesa, entre tía Hortensia, quien hablaba sin parar sobre sus achaques, y el esposo de una prima, quien tampoco parecía querer estar ahí. La ubicación no era accidental, era el primer acto de mi humillación. Asegurarse de que yo estuviera físicamente separado, relegado, minimizado frente a todos. Comí en silencio, observando. Daniela y Rodrigo intercambiaban sonrisas, roces casuales que no lo eran, miradas cargadas que todos notaban pero fingían no ver. La familia Mendoza, en su disfunción tóxica, aparentemente había decidido que este romance prohibido era aceptable. Después de todo, Rodrigo era sangre Mendoza. Yo era el extraño prescindible. Llegó el momento del brindis. Don Ernesto se puso de pie, copa en alto, listo para su discurso anual sobre la importancia de la familia y la sangre. Pero Daniela lo interrumpió. «Papá, perdón, pero yo quisiera hacer un brindis especial primero». Don Ernesto, sorprendido pero complaciente con su hija favorita, asintió y se sentó. Daniela se puso de pie, radiante, y entonces pronunció las palabras que abrieron esta historia. Las palabras que ella pensó me destruirían. Las palabras que sellaron su destino. Cuando terminó su brindis, cuando levantó su copa hacia Rodrigo, cuando el silencio mortal cayó sobre la mesa, yo me puse de pie con calma. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando explosión, gritos, drama. En cambio, saqué el sobre manila de mi chaqueta. Lo coloqué frente a Daniela suavemente, casi con ternura. «Feliz Navidad, amor», dije con voz tranquila que cortaba el aire tenso. «Abre tu regalo». Daniela miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Su mano tembló ligeramente cuando lo tocó, pero su orgullo la obligó a mantener la sonrisa. «¿Qué es esto, Andrés? ¿Tu patético intento de arruinar mi momento?». Rodrigo soltó una carcajada forzada. «Déjalo, amor. Probablemente son papeles de divorcio». El pobre hombre finalmente entendió que no está a tu altura. La palabra «amor» resonó en el silencio. Ya no escondían nada. La familia observaba con fascinación morbosa, como espectadores de un accidente inevitable. Don Ernesto frunció el ceño, incómodo por primera vez en la noche. «Daniela, quizás deberíamos hablar de esto en privado». Pero yo levanté mi mano. «No, don Ernesto. Su hija quiso hacer esto público. Respetemos su decisión. Adelante, Daniela. Abre el sobre. Muéstrales a todos lo que contiene».
Daniela rasgó el sobre con movimientos bruscos, su confianza aún intacta. Sacó las primeras fotografías y su rostro palideció instantáneamente. Eran las imágenes que Gustavo había capturado. Ella y Rodrigo besándose en el estacionamiento del hotel, entrando tomados de la mano a la habitación, saliendo horas después con ropa desarreglada. Las fechas estaban claramente marcadas en cada fotografía. 9 meses de evidencia fotográfica cayeron sobre el mantel navideño como naipes de una baraja maldita. Doña Celeste se puso de pie bruscamente, su copa volcándose y manchando el mantel blanco con vino tinto. ¿Qué es esto? Su voz era un chillido agudo. Don Ernesto tomó una de las fotografías, sus manos temblando. Daniela, esto es, con tu primo. Rodrigo intentó levantarse, pero yo alcé la voz por primera vez. Siéntate, Rodrigo. Aún no he terminado de repartir regalos navideños. La humillación pública que Daniela había orquestado para mí se volvía contra ella con fuerza multiplicada. Algunos primos se acercaron a ver las fotografías, otros apartaban la mirada avergonzados. Tía Hortensia se persignaba murmurando oraciones. Un primo adolescente sacó su teléfono para fotografiar el drama hasta que su madre se lo arrebató. Daniela intentó recuperar compostura. Esto es invasión de privacidad. ¿Me mandaste espiar? ¿Contrataste detective? Eso es ilegal. Yo sonreí fríamente. No, Daniela. No es ilegal documentar adulterio cuando existe sospecha fundada. De hecho, estas fotografías serán muy útiles en el proceso de divorcio, especialmente considerando que tenemos régimen de bienes mancomunados. Su rostro pasó del rojo de vergüenza al blanco de pánico. Espera, no puedes. Saqué otro documento de mi bolsillo interno. Solicitud de divorcio por adulterio. Ya está presentada ante el juzgado familiar. Recibida y aceptada hace 3 días. Los citatorios llegarán después de Año Nuevo. Dejé el papel frente a don Ernesto. También encontrarán que solicito la liquidación completa de bienes matrimoniales, donde documentaré cada peso que Daniela retiró de nuestra cuenta conjunta durante el último año. $32,000 exactamente. Rodrigo se puso de pie, su máscara de encanto finalmente cayendo. ¿Y qué? El dinero es de tu esposa también. Puede hacer lo que quiera con él. Yo me giré hacia él, mi sonrisa ampliándose. Ah, Rodrigo, qué conveniente que menciones el dinero, porque eso me lleva a tu regalo navideño. Coloqué otro sobre, este dirigido a don Ernesto. El patriarca lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban los registros bancarios que Gustavo había obtenido, los retiros de Daniela, los depósitos a la cuenta de Rodrigo, las fechas coincidiendo perfectamente con sus encuentros en el hotel. Verán, don Ernesto, su hija no solo me traicionaba con su primo, lo financiaba. Cada cena romántica, cada regalo, cada noche de hotel que ustedes disfrutaron, señalé a Rodrigo y Daniela, fue pagada con mi dinero, dinero que gané trabajando 70 horas semanales, mientras ellos dos jugaban a ser Romeo y Julieta versión Mendoza. La cara de don Ernesto se tornó púrpura. Rodrigo, ¿esto es cierto? ¿Dejaste que ella pagara todo? Para el patriarca, el verdadero escándalo no era el incesto emocional entre primos, sino que su heredero varón fuera mantenido por una mujer. Rodrigo intentó defenderse. Estoy entre trabajos. Daniela quería ayudarme. Es normal entre familia. Yo solté una carcajada genuina. ¿Entre trabajos? Rodrigo, estás entre trabajos desde que te conozco. 7 años y contando. Me giré hacia el resto de la familia. ¿Saben qué más es interesante? Investigué un poco sobre nuestro querido Rodrigo. Resulta que tiene historial de estafar mujeres. 2 exnovias presentaron denuncias por fraude. Él les prometió invertir su dinero en negocios fantasma. Una perdió $15,000, la otra $22,000. Las denuncias siguen activas. El silencio ahora era absoluto. Hasta los niños habían dejado de jugar en la sala contigua, percibiendo la tensión adulta que permeaba la casa. Rodrigo palideció visiblemente. Esas acusaciones son falsas, puras mentiras de mujeres despechadas. Saqué una carpeta más delgada. Aquí están las copias de las denuncias, con fechas, testimonios y evidencia bancaria. También está la citación judicial que Rodrigo ha estado evadiendo durante 8 meses. Arrojé los papeles sobre la mesa. Don Ernesto los tomó con dedos temblorosos. Su expresión cambió de furia a horror mientras leía. ¿Estafaste a esas mujeres? ¿Usaste el apellido Mendoza para...? Su voz se quebró. Para él, manchar el apellido familiar era el pecado imperdonable. Rodrigo buscó apoyo en Daniela. Amor, di algo, defiéndeme. Pero Daniela estaba paralizada. Su cerebro claramente intentando calcular cómo salir de este desastre. Yo no había terminado. Y sobre defender a Rodrigo, Daniela. Quizás deberías saber que no fuiste la primera prima que él sedujo. El silencio se hizo aún más profundo, algo que no creí posible. Saqué otra fotografía, esta más antigua, de mala calidad, claramente tomada con celular de generación anterior. Mostraba a Rodrigo besando a una joven en una fiesta familiar. Esta es Verónica, su prima segunda. La fotografía es de hace 5 años. Verónica tenía 19 años entonces. Rodrigo, 27. Ella quedó embarazada. Las exclamaciones ahogadas llenaron el comedor. Daniela miró la fotografía y luego a Rodrigo con expresión de traición absoluta. ¿Verónica? ¿La prima que se fue a estudiar a España repentinamente? Don Ernesto se puso de pie, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. Eso es mentira. Verónica se fue a estudiar diseño de modas. Su madre me lo dijo personalmente. Yo negué con la cabeza. Verónica se fue porque estaba embarazada de 3 meses. El bebé era de Rodrigo. La familia pagó su aborto en una clínica privada, y su estudio en España fue exilio voluntario para evitar el escándalo. Una prima mayor, hermana de Verónica, se puso de pie con lágrimas en los ojos. Es verdad. Todo es verdad. Mamá me lo contó antes de morir. Me hizo jurar que nunca lo diría, que protegiera el apellido Mendoza. Pero Verónica nunca se recuperó. Por eso no vino a esta cena. Por eso no ha vuelto a pisar esta casa en 5 años. La tía Margarita, madre de Verónica, comenzó a sollozar de manera desconsolada. Don Ernesto miraba a Rodrigo como si viera a un extraño. ¿Embarazaste a tu prima y permitiste que la obligaran a abortar? Rodrigo intentó minimizar. Fue hace años. Ella estaba de acuerdo. Éramos jóvenes. La hermana de Verónica explotó. Ella tenía 19 años, tú casi 30, y la convenciste de que el aborto era su única opción. Se abalanzó sobre Rodrigo, pero su esposo la detuvo. El caos estalló. Varios familiares comenzaron a gritar simultáneamente. Algunos defendían a Rodrigo por lealtad ciega al apellido. Otros expresaban indignación genuina. Doña Celeste intentaba calmar a todos sin éxito. Daniela permanecía sentada, su rostro una máscara de shock, al comprender que el hombre por quien había destruido su matrimonio era un depredador serial de primas. Yo esperé a que el ruido disminuyera. Cuando finalmente hubo suficiente silencio, golpeé mi copa con un cuchillo, imitando el gesto tradicional de brindis. Aún no he terminado. Falta el regalo principal.
El regalo para don Ernesto. El patriarca me miró con ojos inyectados de sangre, su compostura completamente destruida. ¿Qué más puedes decir que no hayas dicho ya? Coloqué frente a él mi carpeta final, la más gruesa. Esta es la situación financiera real de Ferretería Mendoza. Los préstamos con agiotistas, las deudas acumuladas de más de $200,000, los documentos falsificados que utilizó para obtener algunos de esos préstamos, las amenazas que ha recibido de cobradores, todo documentado. Don Ernesto abrió la carpeta con dedos temblorosos. Su rostro perdió todo el color mientras hojeaba los documentos. ¿Cómo conseguiste esto? Estos son documentos privados. Yo me encogí de hombros. Digamos que los agiotistas a quienes debes son muy comunicativos cuando alguien les ofrece información sobre sus deudores, especialmente cuando esos deudores han estado evadiendo pagos durante meses. La verdad era más simple. Gustavo tenía contactos en el submundo financiero. Pero el efecto era el mismo. Doña Celeste leyó por encima del hombro de su esposo y soltó un gemido. Ernesto, ¿es verdad? ¿Debemos todo esto? Don Ernesto no respondió. Su silencio era confirmación suficiente. Un primo contador se acercó y revisó los documentos. Dios mío, esto es bancarrota total. La ferretería tiene valor negativo. Yo asentí. Exactamente. La próspera empresa familiar Mendoza, ese negocio del que tanto presumían, está técnicamente en quiebra. Las apariencias que mantienen, esta casa, los autos de lujo, las cenas ostentosas como esta, todo financiado con préstamos que no pueden pagar. Me giré hacia la familia reunida. ¿Y saben qué es lo más interesante? Don Ernesto me pidió inversión en la ferretería hace 6 meses. Me dijo que era una oportunidad de formar parte real de la familia Mendoza. Yo decliné porque mi contador revisó los libros y encontró inconsistencias. Por eso nunca fui realmente aceptado aquí, porque no fui lo suficientemente tonto para tirar mi dinero en su negocio moribundo. La revelación cayó como bomba final. Varios primos que habían invertido pequeñas cantidades en la ferretería comenzaron a reclamar explicaciones. Don Ernesto intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. Daniela finalmente encontró su voz. ¿Investigaste a mi familia? ¿Violaste su privacidad? ¿Contrataste criminales para obtener información? Yo me giré hacia ella, mi paciencia finalmente agotada. Tu familia me trató como basura durante 8 años. Tu padre me pedía dinero mientras me despreciaba. Tu madre me corregía en público sobre qué tenedor usar. Tus primos se burlaban de mi origen humilde. Y tú me traicionaste con el primo más inútil de todos, usando mi dinero para financiar tu aventura mientras planeabas humillarme públicamente en Navidad. ¿Y me hablas de privacidad y ética? Me puse de pie, tomando mi abrigo del respaldo de la silla. La verdad es que esta familia es una fachada. Títulos sin sustancia, apellidos sin honor. Presumen de linaje mientras se acuestan entre primos, y estafan a quien confía en ustedes. Caminé hacia la puerta mientras todos permanecían paralizados. Daniela recibirá los papeles de divorcio formalmente después de Año Nuevo, considerando el adulterio documentado, la malversación de fondos matrimoniales y su complicidad en al menos una de las estafas de Rodrigo. Dejé que la implicación flotara. Dudo que recibas mucho en la liquidación. De hecho, probablemente termines debiendo dinero. Daniela se puso de pie, tambaleante. No puedes hacerme esto. Yo soy tu esposa. Yo sonreí sin humor. Eras mi esposa. Ahora eres la mujer que destruyó 8 años de mi vida. Hay una diferencia. Rodrigo finalmente recuperó algo de su arrogancia. Esto no termina aquí, Andrés. Los Mendoza no olvidamos, no perdonamos. Yo me detuve en el umbral. ¿Me estás amenazando, Rodrigo? Interesante. Porque olvidé mencionar que envié copias de toda esta información a las autoridades correspondientes. Las estafas documentadas, los documentos falsificados de don Ernesto, todo. Deberían recibir la denuncia formal después de Año Nuevo también. El color abandonó el rostro de Rodrigo. Don Ernesto se tambaleó. Su esposa tuvo que sostenerlo. Arruinaste a mi familia, dijo don Ernesto, su voz un susurro ronco. Yo negué con la cabeza. No, don Ernesto. Su familia se arruinó sola con años de mentiras, traición y arrogancia. Yo solo encendí las luces para que todos vieran lo que siempre estuvo ahí. Salí de la casa Mendoza por última vez. Detrás de mí, escuchaba el estallido de gritos, acusaciones mutuas y llanto. El caos que habían sembrado finalmente los cosechaba. Subí a mi auto y conduje en silencio hacia mi departamento. No el hogar que compartía con Daniela, ese lo había abandonado 2 días antes, mudando mis pertenencias esenciales a un departamento amueblado que había rentado temporalmente. Mientras conducía por calles vacías de Nochebuena, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes de familiares Mendoza, algunos insultándome, otros sorprendentemente agradeciéndome por exponer verdades que necesitaban salir. Bloqueé todos los números relacionados con los Mendoza, excepto el de Daniela. Quería que ella pudiera contactarme, cuando la realidad de su situación finalmente la golpeara. La llamada llegó 3 horas después. Yo estaba en mi nuevo departamento, una copa de whisky en mano, mirando las luces navideñas de la ciudad desde el balcón del piso 12. El teléfono iluminó la oscuridad. Daniela. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. ¿Qué quieres, Daniela? Su voz era diferente, toda la arrogancia evaporada, reemplazada por pánico. Andrés, necesito hablar contigo. Por favor. Lo que pasó esta noche, podemos arreglarlo. Fue un error terrible. Rodrigo me manipuló, me hizo pensar. Yo interrumpí. 9 meses, Daniela. $32,000. Decenas de mentiras. Eso no es manipulación, es decisión consciente tras decisión consciente. Ella comenzó a llorar. Por favor, te amo. Sé que no lo parezca ahora, pero te amo. Rodrigo fue un error, una locura temporal. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Tomé un sorbo de whisky antes de responder. ¿Recuerdas lo que dijiste esta noche durante tu brindis? Dijiste que Rodrigo te hacía sentir viva después de años de mediocridad. Esa mediocridad era yo, nuestra vida juntos. No puedes borrar esas palabras con lágrimas ahora. Ella sollozó más fuerte. Estaba borracha, estaba siendo estúpida. No lo decía en serio. Yo suspiré. El alcohol no crea pensamientos, Daniela, solo los libera. Dijiste tu verdad. Ahora vive con las consecuencias. Hubo una pausa larga. Mis padres me echaron de la casa. Dijo finalmente, su voz pequeña. Dijeron que no puedo quedarme aquí después del escándalo. Rodrigo también se fue. No tengo dónde ir. Por un momento, solo un momento, sentí un destello de compasión. Luego recordé su sonrisa cuando brindó por Rodrigo. La humillación calculada, los meses de traición. Tienes amigas. Tienes tu trabajo de diseño. Encuentra un lugar temporal. Daniela respiró entrecortadamente. No tengo dinero para depósito de departamento. Tú controlas nuestra cuenta. Yo sonreí fríamente en la oscuridad. Controlaba. Ya cerré esa cuenta. El dinero restante está en mi cuenta personal.
Como debe ser, considerando que siempre fue mi dinero. El silencio que siguió era denso de incredulidad. No puedes dejarme sin nada. Su voz subió de volumen. Estuve casada contigo 8 años. Tengo derecho a algo. Yo respondí con calma glacial. Tenías derecho a respeto, lealtad, honestidad. Cosas que nunca me diste. En cuanto a dinero, tu abogado puede pelear en el divorcio. Pero considerando el adulterio documentado y el robo de fondos matrimoniales, te sugiero que no esperes mucho. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número también. No tenía más nada que decirle. Los días siguientes fueron de extraño silencio. Pasé Navidad solo en mi nuevo departamento, trabajando en diseños para el proyecto del centro comercial. El trabajo siempre fue mi refugio. El día después de Navidad, Patricia me llamó. Andrés, ¿estás bien? Vi que no viniste a la oficina hoy. Le expliqué brevemente lo sucedido. Ella suspiró. Lo siento mucho, pero no me sorprende. Esa mujer nunca te valoró. Me preguntó si necesitaba algo. Solo tiempo. Respondí. Ella respetó eso. El 28 de diciembre, Gustavo me contactó. Pensé que querría saber. La familia Mendoza está implosionando. Don Ernesto intentó suicidarse anoche. Sobredosis de pastillas. Está en el hospital. Estable, pero bajo vigilancia psiquiátrica. La noticia me impactó más de lo esperado. ¿Y los demás? Gustavo consultó sus notas. Rodrigo huyó de la ciudad. Aparentemente los agiotistas lo encontraron y le dieron ultimátum de pago o consecuencias físicas. Se fue sin decirle a nadie dónde. Daniela está quedándose con una amiga, según mis fuentes. Doña Celeste puso la casa en venta de emergencia, intentando generar efectivo para pagar las deudas más urgentes. La familia está completamente fragmentada. Algunos culpan a Rodrigo, otros a Daniela, otros a ti por exponer todo. Yo procesé la información. ¿Don Ernesto estará bien? Gustavo hizo una pausa. Físicamente sí. Emocionalmente, psicológicamente. Eso es otra historia. Destruiste su imagen, su legado, su concepto de familia. Para un hombre como él, eso es peor que la muerte. Parte de mí sintió culpa. Otra parte, más fría, recordó 8 años de desprecios y condescendencia. Gracias por la información, Gustavo. Te pagaré el bono que acordamos. Año Nuevo llegó silencioso. Rechacé invitaciones de colegas para fiestas. No estaba de humor para celebraciones falsas. A medianoche, mientras la ciudad explotaba en fuegos artificiales, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Verónica, la prima. Gracias por decir la verdad sobre Rodrigo. Destruyó mi vida hace 5 años. Me alegra que finalmente todos sepan qué clase de monstruo es. Espero que encuentres paz. Respondí brevemente. Gracias. Espero lo mismo para ti. Fue el único mensaje que recibí esa noche, que me hizo sentir que quizás, solo quizás, algo bueno había salido de toda esta destrucción. El 3 de enero, los citatorios de divorcio fueron entregados formalmente. Mi abogado, un hombre serio llamado Ernesto Diferente, me llamó. Daniela contrató representación. Su abogado ya está haciendo ruido sobre acuerdo extrajudicial. Yo negué con la cabeza aunque él no podía verme. Sin acuerdo, esto va a juicio completo. Quiero que cada detalle salga a la luz legal. Ernesto el abogado suspiró. Eso será costoso y doloroso para ambos. Yo sonreí sin humor. Bien, que sea doloroso. Que se sepa públicamente qué hizo. Que conste en registro legal para siempre. Ernesto guardó silencio un momento. De acuerdo, procederemos a juicio. Colgamos. Yo sabía que esto se pondría feo. Daniela no se rendiría sin pelear. Los Mendoza, a pesar de su caída, aún tenían orgullo y contactos. Pero yo tenía algo más poderoso. La verdad absoluta, documentada e incontrovertible. Y estaba dispuesto a usar cada gramo de esa verdad como arma, sin importar el daño colateral. La guerra apenas comenzaba. Las semanas siguientes, a Año Nuevo, fueron un torbellino de procedimientos legales y descubrimientos continuos. Daniela, respaldada por un abogado agresivo llamado Ramírez, comenzó una campaña de desprestigio contra mí. Según su narrativa, yo era el esposo controlador y celoso que había contratado detective ilegal para espiar a su inocente esposa. Las redes sociales se llenaron de publicaciones vagas sobre hombres que no pueden aceptar que una mujer sea libre. Sus amigas compartían memes sobre toxicidad masculina. Era una estrategia calculada para voltear la opinión pública antes de que el juicio comenzara. Pero ella no contaba con que yo también tenía voz, y testimonios, y evidencia que iba más allá de simples fotografías. Patricia, mi secretaria, resultó ser testigo clave voluntaria. Vi cómo esa mujer te trataba cuando venía a la oficina. Me dijo durante nuestra reunión con Ernesto el abogado, siempre con comentarios despectivos disfrazados de bromas. Mi esposo el ingeniero aburrido, decía riéndose. Mi esposo que prefiere sus planos a cualquier diversión. Lo hacía frente a clientes, frente a empleados. Te humillaba constantemente. Ernesto tomaba notas meticulosamente. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre eso? Patricia asintió sin dudar. Absolutamente. Ese muchacho trabajó como esclavo durante años para darle buena vida a esa mujer malagradecida. Es hora de que alguien diga la verdad. Su lealtad me conmovió profundamente. Durante años pensé que nadie notaba los desprecios sutiles de Daniela. Resulta que muchos lo habían visto. Simplemente no sabían si debían intervenir. Más testimonios llegaron de lugares inesperados. La encargada del gimnasio donde Daniela era socia contactó a mi abogado. Vi a la señora Daniela con un hombre que no era su esposo múltiples veces. Declaró. Usaban el sauna juntos. Se besaban en el estacionamiento. Pensé que quizás se habían divorciado y ella tenía nueva pareja. Ahora entiendo que era adulterio. El administrador del hotel donde Daniela y Rodrigo se encontraban también proporcionó registros. Reservaban la misma habitación. Siempre pagaba ella con tarjeta. Los registros muestran 23 visitas en 9 meses. 23. Cada número era una puñalada nueva, pero también munición legal invaluable. Ernesto sonreía con satisfacción depredadora. Con esto, ella no tendrá absolutamente ninguna posibilidad de reclamar liquidación favorable. Mientras tanto, la situación de la familia Mendoza seguía deteriorándose. Don Ernesto salió del hospital psiquiátrico después de 2 semanas. Un hombre completamente quebrado. Los agiotistas, impacientes y peligrosos, embargaron la ferretería. Las autoridades fiscales abrieron investigación sobre los documentos falsificados. Las acusaciones criminales pendientes contra Rodrigo finalmente progresaron cuando una de sus víctimas, animada por la exposición pública, reforzó su denuncia con evidencia adicional. La policía emitió orden de aprehensión. Rodrigo, escondido en algún lugar fuera de la ciudad, ahora era fugitivo oficial. Su rostro apareció en programas de televisión sobre criminales buscados. La vergüenza para los Mendoza era absoluta y pública. Doña Celeste, desesperada por salvar algo del naufragio familiar, intentó contactarme. Me llamó un martes por la tarde, su voz irreconocible de tanta súplica. Andrés, por favor, necesito hablar contigo.
No sobre Daniela, sobre la familia, sobre Ernesto. Él está destruido. Los médicos dicen que tiene depresión severa. Los acreedores no dejan de llamar. Vamos a perder la casa. Por favor, si hay algo de compasión en tu corazón. Yo la interrumpí. Doña Celeste, durante 8 años me trataron como ciudadano de segunda clase en su familia. Jamás me defendió cuando su esposo me despreciaba. Jamás detuvo los comentarios hirientes sobre mi origen. ¿Y ahora me pide compasión? Ella sollozaba. Lo sé. Fuimos terribles contigo. Pero esto es demasiado. Ernesto habla de terminar con todo nuevamente. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Don Ernesto, con todos sus defectos, era un hombre de 70 años cuyo mundo había colapsado. ¿Qué es lo que quiere de mí exactamente?, pregunté, mi voz más suave. Los acreedores dijeron que si pagamos $200,000, cancelarían el embargo de la ferretería. Podríamos venderla entonces con valor positivo, pagar el resto de las deudas, conservar la casa. Es nuestra única esperanza. Hizo una pausa. Sé que tienes ese dinero. Sé que tu empresa está próspera. Por favor, te pagaremos con los ingresos de la venta, con intereses. Lo que pidas. Era una súplica genuina de una mujer desesperada. Pero yo no era banco de caridad para quienes me habían despreciado. Lo siento, doña Celeste. No puedo ayudarles. Necesito esos recursos para mi propia reconstrucción después del divorcio. Mentira, tenía suficiente dinero, pero no estaba dispuesto a rescatar a la familia que había tolerado la traición de mi esposa. Doña Celeste cambió de táctica. Daniela está destruida. No come, no duerme, llora todo el día. Perdió su trabajo porque no puede concentrarse. Sus amigas la están abandonando una por una. Ya pagó suficiente por su error. Yo sentí ira burbujear. ¿Su error? Doña Celeste, su hija me traicionó sistemáticamente durante 9 meses con su primo, usando mi dinero para financiar su aventura, y luego intentó humillarme públicamente en Navidad. Eso no es un error, es maldad calculada, y las consecuencias apenas comienzan. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número también. Los Mendoza no tendrían más acceso a mí. Segundos después de colgar, mi teléfono vibró con mensaje de texto de número desconocido. Eres un miserable sin corazón. Ojalá te pudras en soledad. No necesitaba adivinar que era Daniela usando teléfono ajeno. El proceso legal avanzaba implacablemente. En febrero, tuvimos la primera audiencia preliminar. Vi a Daniela por primera vez desde Navidad. Lucía demacrada, con ojeras profundas y varios kilos menos. Vestía de negro, probablemente intentando proyectar imagen de víctima. Su abogado Ramírez era un hombre de 50 años con traje caro y actitud de tiburón. Durante la audiencia, presentó su versión de los hechos. Yo era esposo emocionalmente ausente, adicto al trabajo, que descuidaba las necesidades emocionales de su clienta. Daniela, joven y vulnerable, buscó consuelo en su primo. Sí, fue inapropiado, pero no criminal. Y mi reacción, exponer privadamente información familiar sensible, era venganza desproporcionada que había causado daño colateral terrible, incluyendo el intento de suicidio de don Ernesto. Ernesto, mi abogado, contraatacó con precisión quirúrgica. Presentó las 23 reservaciones de hotel, los $32,000 robados, los testimonios de Patricia y otros testigos sobre el patrón de humillación constante. Mostró mensajes de texto entre Daniela y Rodrigo, obtenidos legalmente a través de orden judicial, donde planeaban explícitamente la humillación navideña. Quiero que vea su cara cuando todos se enteren. Había escrito Daniela 3 días antes de Navidad. Quiero que sienta que no es nadie, que nunca fue suficiente para mí. Rodrigo respondió. Será épico. Finalmente el ingeniero aburrido sabrá su lugar. Cuando el juez leyó esos mensajes en voz alta, vi a Daniela hundirse en su silla. No había forma de defender eso. El juez, una mujer de 60 años con expresión severa, miró a Daniela con disgusto evidente. Señora Daniela, estos mensajes sugieren premeditación maliciosa, no error impulsivo como alega su abogado. Ramírez intentó objetar, pero la juez lo calló con gesto de mano. La evidencia presentada por la parte demandante es contundente. Adulterio documentado, malversación de fondos matrimoniales y crueldad emocional sistemática. Miró a Ernesto, mi abogado. ¿Su cliente busca liquidación de bienes o compensación adicional? Ernesto respondió con voz firme. Mi cliente busca divorcio sin liquidación para la demandada, considerando que todos los bienes matrimoniales fueron adquiridos con sus ingresos exclusivos. Adicionalmente, solicitamos que la señora Daniela restituya los $32,000 sustraídos fraudulentamente de la cuenta matrimonial. Daniela se puso de pie abruptamente. Eso es imposible. No tengo ese dinero. Rodrigo lo gastó todo. La juez la miró fríamente. Eso es problema suyo, señora. Usted facilitó voluntariamente esa transferencia de fondos. Se giró hacia su asistente. Programen audiencia de liquidación para abril. Mientras tanto, los bienes matrimoniales quedan congelados. Dio un golpe de martillo. Audiencia terminada. Cuando salimos de la sala, Daniela intentó acercarse. Andrés, por favor, necesitamos hablar. 2 guardias de seguridad se interpusieron, siguiendo las instrucciones previas de mi abogado sobre orden de restricción temporal. Ella gritó mientras yo me alejaba. ¡No puedes hacerme esto! Fui tu esposa durante 8 años. ¡No puedes dejarme en la calle! No miré atrás. Esa noche, sentado en mi departamento con vista a la ciudad iluminada, reflexioné sobre todo lo ocurrido. 3 meses atrás era hombre casado, ingenuo quizás, trabajando incansablemente para construir futuro que creía compartido. Ahora era divorciado pendiente, solo, pero extrañamente más libre que nunca. Mi trabajo prosperaba. El proyecto del centro comercial avanzaba perfectamente. Mis clientes estaban satisfechos. Profesionalmente nunca había estado mejor. Personalmente, estaba reconstruyéndome desde cimientos. Patricia me había invitado a cenas familiares varias veces. Necesitas recordar cómo es una familia funcional, decía. Rechacé las primeras invitaciones. Finalmente acepté una. Fue revelador ver cómo su esposo e hijos interactuaban con respeto genuino, apoyo mutuo, risas sin crueldad subyacente. Eso era familia real, no la farsa tóxica de los Mendoza. En marzo recibí llamada inesperada. Verónica, la prima que Rodrigo había embarazado años atrás, quería reunirse conmigo. Acepté encontrarla en Café Neutral. Ella llegó 10 minutos tarde, disculpándose nerviosamente. Era mujer hermosa de 20 y tantos años, pero sus ojos traían tristeza antigua. Gracias por aceptar verme, dijo, ordenando té de hierbas. Necesitaba agradecerte personalmente. Cuando expusiste lo que Rodrigo me hizo, fue como si quitaras peso que llevaba cargando 5 años. Le expliqué que no había sido mi intención primaria, solo consecuencia de mi investigación. Ella negó con la cabeza. No importa la intención.
El resultado es que finalmente mi familia sabe la verdad. Mi madre dejó de culparme. Mis hermanas dejaron de tratarme como vergüenza familiar. Verónica tomó sorbo de té antes de continuar. Rodrigo me destruyó. Tenía 19 años, ingenua, enamorada. Él me decía que éramos almas gemelas, que el parentesco no importaba. Cuando quedé embarazada, pánico. Me prometió que nos casaríamos, que enfrentaríamos juntos a la familia. Pero cuando se lo dije a mi madre, todo cambió. Ella llamó a don Ernesto. Entre ellos decidieron que el aborto era única solución. Rodrigo ni siquiera protestó. Me llevaron a clínica. Pagaron. Y 2 semanas después me enviaron a España con historia inventada sobre estudios de diseño. Lágrimas corrían por sus mejillas. Nunca estudié diseño. Estuve en departamento diminuto en Madrid, deprimida, sola, intentando superar trauma del aborto forzado. Regresé después de 3 años porque mi madre enfermó. Pero nunca pude mirar a la familia igual. Su historia me llenó de ira renovada contra Rodrigo y todo el sistema familiar que permitió ese abuso. ¿Alguna vez Rodrigo intentó contactarte después? Pregunté. Ella asintió amargamente. 2 años después me envió mensaje. Decía que me extrañaba, que había sido error dejarnos presionar. Intentó reiniciar relación. Mi mandíbula se tensó. ¿Y qué hiciste? Ella sonrió sin humor. Le dije que se pudriera en infierno y bloqueé su número, pero el daño estaba hecho. Nunca pude tener relación seria después. No confío en hombres. Y cada vez que mi familia se reunía y todos actuaban como si nada hubiera pasado, como si Rodrigo fuera primo ejemplar, me sentía más traicionada. Tomó mi mano sobre la mesa. Por eso tu exposición fue regalo. Finalmente justicia, aunque tardía. Nuestra conversación derivó hacia la situación actual de la familia Mendoza. Verónica había mantenido contacto mínimo. La casa finalmente se vendió en remate. Don Ernesto y doña Celeste se mudaron a departamento pequeño en zona barata. Él está tomando antidepresivos fuertes. Ella trabaja en tienda de ropa para generar algo de ingreso. Es caída brutal para gente tan orgullosa. Hizo pausa. Daniela está viviendo con antigua compañera de universidad. Perdió su trabajo en firma de diseño porque el escándalo llegó allá. Ahora hace trabajos freelance ocasionales. Apenas sobrevive. Parte de mí, muy pequeña, sintió compasión. Pero recordé sus palabras en Navidad, su crueldad calculada, y la compasión se evaporó. Ella tomó sus decisiones y dije simplemente. Verónica asintió. Sí, todos las tomamos, y todos pagamos consecuencias. En abril llegó la audiencia de liquidación. El proceso fue rápido y brutal. La juez revisó toda la evidencia presentada en meses previos. Determinó que todos los bienes matrimoniales, incluyendo el departamento que compartíamos, los 2 autos y las cuentas bancarias conjuntas, serían asignados completamente a mí. Daniela no recibiría nada. Además, fue ordenada a restituir los $32,000 sustraídos, con plan de pago de $1,000 mensuales durante 32 meses. Su abogado Ramírez intentó argumentar que era sentencia excesivamente punitiva. La juez no mostró simpatía. Su clienta cometió adulterio sistemático, malversó fondos matrimoniales y causó daño emocional deliberado. Esta sentencia es más que generosa, considerando que podría enfrentar cargos criminales por fraude financiero, golpe de martillo, divorcio finalizado. Cuando salimos de la sala, Daniela me siguió hasta el estacionamiento. Sus guardias de seguridad estaban ausentes. La orden de restricción había expirado. Andrés, espera. Por favor. Su voz era ronca de tanto llorar. Me detuve pero no me giré. ¿Qué quieres, Daniela? Ella rodeó para ponerse frente a mí. Lucía 10 años más vieja que en Navidad. Esto no puede ser el final. 8 años juntos tienen que significar algo. Yo la miré directamente a los ojos. Significaban algo. Pasado. Ahora solo eres mujer que me enseñó que la bondad mal dirigida se convierte en debilidad. Ella intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Te amaba, Andrés. Sé que no lo creas, pero te amaba. Yo negué con la cabeza. No sabes qué es amor. Amor es respeto, lealtad, apoyo. Tú solo conoces egoísmo disfrazado de emoción. Daniela se derrumbó. No tengo nada. Sin trabajo estable, sin familia que me apoye, con deuda de $32,000 que jamás podré pagar. Me destruiste completamente. Yo sentí ira fría. No, Daniela. Te destruiste tú misma. Yo solo me negué a seguir siendo tu víctima. Hay diferencia. Me subí a mi auto. Ella golpeó la ventana. No puedes dejarme así. Esto es crueldad. Venganza desproporcionada. Yo bajé la ventana solo unos centímetros. ¿Recuerdas Navidad? ¿Recuerdas tu brindis? Dijiste que yo representaba años de mediocridad, que Rodrigo te hacía sentir viva, que finalmente tenías tu verdadero amor. Bueno, aquí está tu vida emocionante. Disfrútala. Cerré la ventana y aceleré. En el retrovisor la vi caer de rodillas en el estacionamiento, sollozando. No sentí nada. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Vendí el departamento que compartí con Daniela, demasiados recuerdos amargos. Compré propiedad más grande en mejor zona, espacio que era completamente mío, sin historia compartida. Rediseñé mi vida social. Patricia me presentó colegas y amigos. Comencé a salir nuevamente, sin presión romántica, solo recordando cómo socializar sin toxicidad. Una noche, durante cena con grupo de ingenieros colegas, una arquitecta llamada Camila comenzó conversación profunda sobre diseño estructural. Era inteligente, apasionada por su trabajo, con sentido del humor genuino. Cuando ella rió ante mi chiste terrible sobre vigas de carga, algo dentro de mí se aflojó. Quizás, eventualmente, podría volver a confiar. No todavía, pero algún día. Junio trajo consigo un giro inesperado que transformaría completamente el panorama de esta historia. Estaba en mi oficina revisando planos del centro comercial cuando Patricia entró con expresión grave. Andrés, hay 2 detectives esperándote en la recepción. Dicen que es urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Habría Daniela o los Mendoza inventado alguna acusación falsa contra mí? Los recibí con cautela profesional. El detective mayor, un hombre de 50 años llamado Vargas, me mostró su identificación. Señor Andrés, necesitamos hablar sobre Rodrigo Mendoza y Daniela Mendoza. Entendemos que usted tiene información relevante sobre actividades fraudulentas de ambos. Me senté intrigado. ¿Qué tipo de información buscan exactamente? El detective más joven, apellidado Torres, sacó una carpeta. Hace 3 semanas, una mujer llamada Mónica Herrera presentó denuncia formal contra Rodrigo Mendoza por fraude agravado. Según su testimonio, Rodrigo la convenció de invertir $45,000 en supuesto negocio de importación de productos europeos. El negocio nunca existió. El dinero desapareció. Vargas continuó. Al investigar, descubrimos patrón. Rodrigo Mendoza ha estafado a un mínimo de 7 mujeres en los últimos 10 años. Cantidades variables. Siempre bajo $50,000. Probablemente para evitar escrutinio de autoridades fiscales mayores. Torres abrió su carpeta. Y aquí es donde entra usted.
Tenemos entendido que su ex esposa Daniela fue cómplice en al menos 2 de estos fraudes, actuando como referencia falsa o proporcionando documentación falsa de respaldo. Procesé la información rápidamente. ¿Qué necesitan de mí? Vargas se inclinó hacia adelante. Acceso a cualquier documentación que tenga sobre transferencias financieras entre su ex esposa y Rodrigo. Testimonios sobre su relación. Cualquier comunicación donde discutan asuntos financieros. Yo sonreí lentamente. Tengo exactamente eso. Llamé a Ernesto, mi abogado, quien llegó en 30 minutos. Juntos proporcionamos a los detectives copias completas del expediente de divorcio, incluyendo los registros bancarios detallados de transferencias, los mensajes entre Daniela y Rodrigo y declaraciones juradas de testigos. Vargas silbó al revisar la información. Esto es oro puro. Con esta evidencia, podemos construir caso sólido, no solo contra Rodrigo, sino contra Daniela como cómplice. Torres cerró su libreta. Necesitaremos que testifique formalmente ante el fiscal cuando armemos el caso. Yo asentí sin dudar. Haré lo que sea necesario. Después de que los detectives se fueron, Ernesto me miró con mezcla de admiración y preocupación. Andrés, si Daniela es acusada formalmente de fraude, podría enfrentar prisión. Años de prisión. Yo me encogí de hombros. Ella tomó decisiones. Ahora enfrenta consecuencias legales reales, no solo divorcio. Ernesto hizo pausa. ¿No sientes ninguna compasión? Después de todo, estuvieron casados 8 años. Yo miré por la ventana hacia la ciudad. Sentía compasión. La sentí durante años mientras ella me humillaba, me traicionaba, me robaba. Esa compasión murió en Navidad, cuando decidió destruirme públicamente. Ahora solo siento nada. Las semanas siguientes fueron torbellino de actividad legal. Los detectives trabajaron rápidamente. Encontraron a Rodrigo escondido en ciudad costera pequeña, viviendo bajo nombre falso en hotel barato. Su arresto fue noticia en televisión local. Las imágenes lo mostraban esposado, demacrado, gritando que era persecución injusta. 2 días después, llegaron por Daniela. Patricia me llamó emocionada. Lo están pasando en las noticias ahora. Arrestaron a tu ex esposa en su trabajo freelance. Encendí la televisión justo a tiempo para ver a Daniela siendo escoltada fuera de oficina pequeña, manos esposadas, rostro escondido detrás de chaqueta. El reportero narraba. Daniela Mendoza, 32 años, enfrenta cargos de fraude y complicidad en múltiples estafas. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión. La noticia explotó en redes sociales. La familia Mendoza, ya humillada por quiebra y escándalos previos, ahora enfrentaba exposición criminal pública. Doña Celeste dio entrevista desesperada a canal local. Mi hija no es criminal. Fue manipulada por ese hombre terrible, Rodrigo. Ella es víctima también. Pero la evidencia presentada por fiscalía contradecía completamente esa narrativa. Los registros mostraban que Daniela había participado activamente, proporcionando referencias falsas para 2 de las víctimas, incluso ayudando a crear documentación empresarial falsa. No era víctima pasiva, era cómplice activa. El fiscal, hombre ambicioso llamado Delgado, vio oportunidad para caso de alto perfil. Vamos a procesar esto con máximo rigor, declaró en conferencia de prensa. Fraude financiero no será tolerado en esta jurisdicción. La primera audiencia judicial fue circo mediático. Cámaras de televisión llenaban el exterior del juzgado. Yo asistí como testigo potencial, sentado en galería pública. Daniela entró escoltada, vestida con ropa modesta, intentando proyectar imagen de arrepentimiento. Sus ojos me encontraron brevemente. La expresión que vi allí era mezcla de odio puro y súplica desesperada. Su nuevo abogado, uno público porque ya no podía pagar representación privada, argumentó que su clienta merecía fianza, considerando que no tenía historial criminal previo. El fiscal Delgado objetó vigorosamente. La acusada tiene historial demostrado de engaño y manipulación. Es riesgo de fuga considerando que su cómplice Rodrigo Mendoza intentó exactamente eso. La jueza, diferente de la del divorcio, deliberó brevemente. Fianza denegada. La acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Daniela se derrumbó al escuchar la sentencia. Sus sollozos llenaron la sala mientras guardias la escoltaban de regreso. Doña Celeste, sentada en primera fila, gritaba. ¡Mi bebé! ¡No pueden hacerle esto a mi bebé! Don Ernesto, presente pero completamente roto, simplemente lloraba en silencio. Yo observaba todo con distanciamiento clínico. Esta mujer que sollozaba desconsoladamente era la misma que había levantado su copa en Navidad para brindar por mi humillación, la misma que me robó $32,000 para financiar su aventura con su primo, la misma que planeó deliberadamente destruirme frente a toda su familia. ¿Por qué debería sentir compasión ahora? Salí del juzgado evitando reporteros. No tenía declaraciones que hacer. Los hechos hablaban por sí mismos. Una semana después, Verónica me contactó nuevamente. Necesito verte. Es importante. Nos reunimos en el mismo café que antes. Ella lucía agitada. Andrés, la familia está implosionando completamente. Don Ernesto tuvo otro colapso nervioso. Está hospitalizado nuevamente. Doña Celeste está prácticamente viviendo en la iglesia, rezando por milagro. Y hay algo más que necesitas saber. Se inclinó hacia adelante. Voz baja. Rodrigo está cooperando con fiscalía. Está delatando todo sobre Daniela para reducir su sentencia. Dice que ella fue cerebro detrás de varias estafas, que él solo era cara visible. Procesé esta información. ¿Es verdad eso? Verónica se encogió de hombros. No lo sé. Conociendo a Rodrigo, probablemente está mintiendo para salvarse. Pero tiene documentos, mensajes, evidencia que sugiere que Daniela estaba más involucrada de lo que pensábamos. La revelación me impactó. Daniela no era solo cómplice pasiva. Según la nueva evidencia que Rodrigo proporcionaba, ella había sido participante activa, quizás incluso instigadora en algunos esquemas. El fiscal Delgado amplió cargos contra Daniela, basándose en testimonio de Rodrigo. Ahora enfrentaba no 10, sino potencialmente 15 años de prisión si era declarada culpable de todos los cargos. Su abogado público intentó negociar acuerdo, pero Delgado no cedía. Este caso debe servir como mensaje, declaró públicamente. Fraude organizado no será tolerado. La fecha del juicio se fijó para agosto. Los meses intermedios fueron pesadilla para Daniela. Encarcelada preventivamente, sin recursos, sin familia realmente dispuesta a apoyarla más allá de palabras vacías, esperaba su destino en celda compartida con otras acusadas. En julio recibí carta desde la cárcel. Era de Daniela, escrita a mano en papel barato de prisión. La letra temblaba en algunas partes. Andrés, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero te suplico, por lo que alguna vez sentimos el uno por el otro, por los 8 años que compartimos,
Retira tu testimonio. Sin tu evidencia, el caso de fiscalía se debilita significativamente. Por favor, no me condenes a morir en prisión. Tengo 32 años. 15 años de cárcel significa que saldré a los 47. Mi vida terminada. ¿Realmente quieres eso para mí? La carta continuaba por 3 páginas, alternando entre súplicas, justificaciones y promesas de cambio. La leí completa una vez. Luego la rompí y la tiré. Mi respuesta llegó 2 días después, enviada a través de mi abogado, breve y clara. Estimada Daniela, su solicitud es denegada. Testificaré como requiera la fiscalía. Las consecuencias de sus acciones son suyas para enfrentar. Atentamente, Andrés. El juicio comenzó el 15 de agosto. Sala llena de periodistas, familiares de víctimas, curiosos. Rodrigo testificó primero, habiendo aceptado acuerdo con fiscalía a cambio de testimonio completo contra Daniela. Su declaración fue devastadora. Describió cómo Daniela había ideado varios de los esquemas, cómo ella usaba su encanto y apariencia confiable para convencer a víctimas, cómo manejaba documentación falsa. Ella era cerebro, declaró Rodrigo sin vergüenza aparente. Yo solo hacía lo que ella planeaba. Era traición final. El primo con quien Daniela había arriesgado todo ahora la hundía para salvarse. Daniela sollozaba en su silla. Su abogado público parecía derrotado antes de empezar defensa. Las víctimas testificaron una por una. Mónica Herrera, la mujer cuya denuncia inicial disparó toda la investigación, describió cómo Daniela le había asegurado personalmente que el negocio era legítimo, mostrándole documentos falsificados. Mi turno llegó el tercer día del juicio. Caminé al estrado con calma. El fiscal Delgado me guió a través de mi testimonio. Describí mi matrimonio con Daniela, los meses de traición, el robo sistemático de fondos, la humillación planeada en Navidad. Presenté evidencia documental, registros bancarios, mensajes de texto, fotografías. Todo legal, todo obtenido apropiadamente. Cuando Delgado preguntó sobre el carácter de Daniela, respondí con honestidad fría. Mi ex esposa es persona capaz de engaño sostenido y manipulación calculada. Durante 9 meses me mintió diariamente mientras mantenía aventura con su primo, usando dinero matrimonial para financiarlo. La evidencia sugiere que aplicó estas mismas habilidades de engaño y manipulación en contexto de fraude financiero. El abogado de Daniela intentó contrainterrogatorio débil, sugiriendo que yo tenía motivo vengativo. Yo respondí simplemente. No testificaría si no fuera verdad. Mi motivo es ver justicia aplicada. Cuando bajé del estrado, mis ojos encontraron brevemente los de Daniela. Lo que vi allí no era arrepentimiento, sino odio absoluto. Había cruzado línea final para ella. Ya no era ex esposo dolido. Era enemigo que la enviaba a prisión. El juicio duró 2 semanas. La evidencia contra Daniela era abrumadora. Los testimonios de víctimas, la cooperación de Rodrigo, mi evidencia documental, todo construía caso irrefutable. Su defensa intentó argumentar que ella también era víctima de Rodrigo, manipulada y coaccionada. Pero los registros mostraban lo contrario. Mostraban participación activa, iniciativa propia, beneficio financiero directo. El jurado deliberó apenas 4 horas. Cuando regresaron, la sala quedó en silencio absoluto. La presidenta del jurado se puso de pie. En el cargo de fraude agravado, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de falsificación de documentos, encontramos a la acusada culpable. Daniela colapsó. Su grito de angustia resonó en toda la sala. Doña Celeste sollozaba incontrolablemente. Don Ernesto, presente pero ausente mentalmente, no reaccionó. La jueza fijó sentencia para 2 semanas después. Yo salí de la sala sin mirar atrás. Afuera Patricia me esperaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Yo consideré la pregunta honestamente. Vacío, admití finalmente. Pensé que sentiría satisfacción, pero solo siento vacío. Ella asintió comprensivamente. Es normal. Justicia no siempre se siente como esperamos. Caminamos en silencio hacia el estacionamiento. En 2 semanas, Daniela conocería su destino final, y ese capítulo de mi vida finalmente, definitivamente, se cerraría. Pero el costo emocional de todo este proceso estaba empezando a pesar sobre mí de formas que no había anticipado. La audiencia de sentencia llegó el 1 de septiembre. La sala estaba menos llena que durante el juicio. Solo familiares cercanos, algunos periodistas persistentes, y yo. Daniela fue traída esposada. Su transformación física era impactante. Había perdido al menos 15 kilos. Su cabello, antes lustrosamente cuidado, ahora mostraba raíces grises. Su rostro demacrado y envejecido prematuramente. Los 2 meses en prisión preventiva la habían destruido visiblemente. La jueza entró, y todos nos pusimos de pie. Ella revisó sus notas extensamente antes de hablar. He considerado cuidadosamente todos los factores relevantes en este caso. La gravedad de los delitos, el número de víctimas, el monto total defraudado que asciende a $230,000, y la premeditación evidente en los actos. La jueza miró directamente a Daniela. Señora Mendoza, usted abusó de la confianza de múltiples personas vulnerables. Utilizó su apariencia de respetabilidad y sus habilidades de manipulación para destruir financieramente a estas víctimas. Algunas perdieron ahorros de toda una vida. Una perdió su casa. Otra cayó en depresión severa y requirió hospitalización psiquiátrica. Hizo una pausa. Su defensa argumentó que usted fue víctima de manipulación por parte de Rodrigo Mendoza. La evidencia no apoya esa afirmación. Los registros muestran participación activa y entusiasta. Los mensajes muestran iniciativa propia. Su papel no fue de víctima pasiva, sino de perpetradora calculada. Doña Celeste sollozaba ruidosamente. Don Ernesto miraba al vacío, completamente ausente. Daniela temblaba visiblemente, aferrándose a la mesa frente a ella. En el cargo de fraude agravado, continuó la jueza, sentenció a la acusada a 8 años de prisión federal. En el cargo de conspiración para cometer fraude, 5 años adicionales a cumplir concurrentemente. En el cargo de falsificación de documentos, 3 años adicionales también concurrentes. Daniela gritó, un sonido desgarrador de desesperación absoluta. Su abogado la sostuvo mientras ella se desmoronaba. La jueza elevó su voz sobre el llanto. Adicionalmente, la acusada deberá restituir $230,000 a las víctimas, cantidad que será dividida proporcionalmente según pérdidas individuales documentadas. Todos los bienes personales de la acusada serán embargados para comenzar esta restitución. Golpe de martillo. Sentencia dictada. Los guardias se movieron para escoltar a Daniela. Ella intentó zafarse, gritando hacia donde yo estaba sentado. «¡Tú hiciste esto! ¡Tú me destruiste! Espero que nunca encuentres paz! Espero que vivas atormentado por lo que me hiciste». Sus gritos continuaron mientras la arrastraban fuera de la sala. Doña Celeste corrió tras ella, llamándola.
Don Ernesto fue ayudado a salir por un familiar. Su cuerpo frágil parecía a punto de quebrarse. Yo permanecí sentado mientras la sala se vaciaba. 8 años. Daniela tendría 40 años cuando saliera. Su vida, tal como la conocía, había terminado, y yo había sido instrumental en ese resultado. Afuera del juzgado, varios reporteros me interceptaron. Señor Andrés, ¿tiene algún comentario sobre la sentencia? Yo me detuve, considerando mis palabras cuidadosamente. Justicia fue servida. Las víctimas de fraude recibieron validación. Eso es todo lo que tengo que decir. Caminé hacia mi auto, ignorando más preguntas. Patricia me había enviado mensaje. Cuenta conmigo si necesitas hablar. Respondí que estaría bien, pero no estaba seguro si era verdad. Esa noche, solo en mi departamento con vista a la ciudad nocturna, abrí botella de whisky caro que había estado guardando. Bebí lentamente, reflexionando sobre todo el viaje desde aquella Navidad catastrófica hasta hoy. Había logrado lo que me propuse. Justicia completa, vindicación pública, consecuencias devastadoras para quienes me habían traicionado. Daniela en prisión por 8 años. Rodrigo, quien había aceptado acuerdo con fiscalía, cumpliendo 5 años en prisión diferente. La familia Mendoza completamente destruida. Negocio perdido, casa vendida, reputación arruinada, patriarca mentalmente quebrado. Mi venganza había sido total y absoluta. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Tomé otro trago, buscando respuestas en el fondo del vaso. Había ganado. ¿No era eso lo que importaba? El teléfono sonó. Número desconocido. Consideré ignorarlo, pero finalmente contesté. ¿Andrés? Era voz de mujer mayor que no reconocí inicialmente. Soy Margarita, tía de Daniela, la madre de Verónica. Hice una pausa. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella suspiró profundamente. Solo quería que supieras algo. Don Ernesto murió esta tarde. Ataque cardíaco masivo. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se rindió. Celeste está destruida. Yo. Pensé que deberías saberlo. La noticia me golpeó inesperadamente fuerte. Lo siento mucho por su pérdida, dije automáticamente. ¿Lo sientes? Preguntó ella, su voz conteniendo acusación sutil. Tu venganza mató a ese hombre, Andrés. Quizás no legalmente, pero en realidad, sí. Corté la llamada antes de que pudiera continuar. Dejé el teléfono sobre la mesa, mirándolo como si fuera serpiente venenosa. ¿Había matado a don Ernesto? Técnicamente no. Pero había expuesto verdades que lo destruyeron psicológicamente, que lo llevaron a intentos de suicidio previos, que finalmente colapsaron su espíritu hasta que su corazón siguió. ¿Era responsable de eso? Bebí más whisky, la pregunta resonando en mi mente. Durante meses me había dicho que solo buscaba justicia, que las consecuencias eran resultado natural de acciones de los Mendoza. Pero si era completamente honesto conmigo mismo, había parte de mí que disfrutó su sufrimiento. Parte de mí que quiso verlos quebrados como ellos intentaron quebrarme. ¿En qué me convertía eso? Esa noche no dormí. Miraba el techo, procesando la muerte de don Ernesto, la prisión de Daniela, la destrucción completa de familia que alguna vez me acogió, aunque de manera condescendiente y tóxica. Los días siguientes fueron extraños. Asistí al funeral de don Ernesto, manteniéndome al fondo, observando pero sin participar. Doña Celeste lucía como fantasma de sí misma. La familia Mendoza restante, aquellos que no estaban encarcelados o huidos, se reunió en pequeño grupo sombrío. Ya no eran el clan orgulloso y arrogante de meses atrás. Eran sobrevivientes de catástrofe autoinfligida, unidos solo por tragedia compartida. Verónica me vio y se acercó después del servicio. «¿Viniste?», dijo simplemente. Sentía que debía. Respondí. Ella asintió. Ernesto era hombre terrible en muchos aspectos, pero también era mi tío. Era padre de Daniela. Era humano. Me miró directamente. ¿Sientes algo por todo esto? ¿Remordimiento? ¿Satisfacción? ¿Algo? Yo consideré la pregunta honestamente. No lo sé, admití finalmente. Pensé que lo sabría. Pero no lo sé. Verónica puso su mano en mi hombro. Eso te hace más humano que el resto de ellos. Al menos tienes capacidad de cuestionarte. Se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. Patricia me encontró días después en la oficina, trabajando hasta tarde como siempre hacía cuando necesitaba distraerme. Andrés, necesitas tomarte un descanso. Has estado trabajando como máquina desde el juicio. Yo levanté la vista de mis planos. El trabajo me mantiene enfocado. Ella se sentó frente a mi escritorio. El trabajo te mantiene evadiendo. Hay diferencia. Cerró mi laptop con firmeza. Hablemos. De verdad. ¿Cómo estás realmente? La pregunta simple rompió algo dentro de mí. Por primera vez desde Navidad, sentí lágrimas quemando mis ojos. No lo sé, Patricia. Gané. Obtuve justicia completa. Daniela está en prisión. Rodrigo también. La familia Mendoza destruida. Don Ernesto muerto. Yo tengo mi libertad, mi empresa próspera, mi futuro abierto. ¿Por qué me siento así? Patricia se inclinó hacia adelante. Porque descubriste que la venganza, incluso justificada, tiene costo. Porque ver sufrir a otros, incluso a quienes te dañaron, no se siente tan bien como pensabas. Porque eres buena persona que se vio forzada a tomar decisiones duras. Yo negué con la cabeza. No soy buena persona. Buena persona habría perdonado. Habría mostrado misericordia. Yo perseguí destrucción total. Patricia me miró con ojos sabios. Andrés, perdonar a quien no muestra arrepentimiento real no es bondad. Es permitir abuso continuo. Tú estableciste límites. Protegiste tu dignidad. Buscaste justicia a través de medios legales apropiados. No inventaste evidencia. No mentiste. Simplemente revelaste verdades que ellos habían ocultado. Si las consecuencias fueron severas, es porque sus crímenes eran severos. Sus palabras ofrecían consuelo, pero la inquietud permanecía. Septiembre dio paso a octubre. La rutina lentamente restauraba algún sentido de normalidad. El proyecto del centro comercial avanzaba brillantemente. Mis clientes estaban satisfechos. Camila, la arquitecta que conocí meses atrás, se había convertido en amiga cercana. Cenábamos ocasionalmente, discutíamos proyectos, reíamos. No era romance, no todavía, pero era conexión humana genuina, que no había tenido en años. Una tarde, compartiendo café después de reunión de proyecto, ella preguntó sobre mi pasado. Le conté versión resumida de la historia. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo inesperado. Suena como si hubieras estado casado con narcisista en familia de narcisistas. Ellos te entrenaron para ser su víctima. Cuando te negaste a continuar ese papel, su mundo colapsó. Me ofreció perspectiva diferente. No destruiste a esa familia, simplemente te negaste a seguir siendo su sostén invisible. Sus palabras resonaron profundamente. Durante años había sido el proveedor silencioso, el esposo complaciente, el extraño tolerado.
Mi presencia sostenía sus ilusiones de grandeza. Cuando retiré ese soporte y expuse verdades, el edificio de mentiras colapsó. Quizás Patricia y Camila tenían razón. Quizás mi culpa era injustificada. Había actuado en defensa propia emocional y financiera. Las consecuencias legales para Daniela y Rodrigo fueron resultado de sus crímenes reales, no invenciones mías. Don Ernesto murió bajo peso de vergüenza por su propia bancarrota fraudulenta, no porque yo la causara. Lentamente, muy lentamente, comencé a hacer paz con todo lo sucedido. No era paz completa. Todavía tenía noches donde me cuestionaba cada decisión, pero era comienzo. En noviembre recibí carta inesperada. Era de Mónica Herrera, la mujer cuya denuncia inicial contra Rodrigo había disparado toda la investigación. Estimado Andrés, quería agradecerle personalmente. Su valentía al testificar, su evidencia documental, fue crucial para obtener justicia. Rodrigo y Daniela me robaron $45,000 que representaban ahorros de 10 años de trabajo. Pensé que nunca vería justicia. Gracias a usted, ambos están en prisión. Sé que el camino no fue fácil para usted también. Sé que enfrentó juicio público y probablemente cuestionamientos internos. Pero quiero que sepa que para mí y las otras víctimas, usted es héroe. Nos dio voz, nos dio validación, nos dio justicia. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. La carta me conmovió. En medio de mi cuestionamiento personal, había olvidado a las víctimas reales de Daniela y Rodrigo. Personas que perdieron ahorros, hogares, salud mental. Respondí a Mónica, agradeciéndole por su valentía al denunciar inicialmente. Sin su coraje, nada de esto habría sucedido. Nos reunimos para café semanas después. Ella era mujer de 45 años, trabajadora social dedicada. Me contó cómo conoció a Rodrigo en evento de caridad, cómo él usó su profesión de ayuda social como herramienta de manipulación. Dijo que quería hacer bien en el mundo, que el negocio de importación ayudaría a artesanos europeos. Apelaba a mis valores, por eso confié. Su historia era desgarradora. Después de perder el dinero caí en depresión. No podía trabajar. Perdí mi apartamento. Viví con mi hermana 6 meses. Pensé que nunca me recuperaría. Ver a Rodrigo y Daniela en prisión no me devuelve mi dinero, pero me devuelve algo más valioso. La confirmación de que no fui tonta por confiar. Ellos fueron criminales por traicionar esa confianza. La conversación con Mónica cambió mi perspectiva fundamentalmente. Yo no era villano de esta historia. Tampoco era héroe simple. Era hombre traicionado que, al buscar su propia justicia, inadvertidamente proporcionó justicia para otros. Las consecuencias fueron extremas porque los crímenes fueron extremos. Daniela no estaba en prisión porque nuestro matrimonio terminó mal. Estaba en prisión porque cometió fraude contra múltiples víctimas. Rodrigo no estaba en prisión por acostarse con su prima. Estaba en prisión por estafar sistemáticamente a mujeres vulnerables durante años. Don Ernesto no murió por exposición pública de problemas familiares. Murió bajo peso de sus propios crímenes financieros y mentiras acumuladas. Yo simplemente había sido catalizador para que verdades ocultas salieran a luz. No creé los crímenes, solo los expuse. Diciembre llegó, marcando un año exacto desde aquella Navidad catastrófica. Patricia organizó cena navideña pequeña en su casa, insistiendo en que no pasara esta fecha solo. Asistí con algo de aprensión, pero la calidez genuina de su familia fue bálsamo para heridas que no sabía que aún tenía. Su esposo me trató con respeto real. Sus hijos adultos me incluyeron en conversaciones sin condescendencia. Por primera vez en años, experimenté cómo era ser parte de familia funcional. Después de la cena, Patricia y yo conversamos en su cocina mientras preparaba café. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Yo sonreí, sorprendido de que la sonrisa fuera genuina. Mejor. Todavía tengo momentos difíciles. Todavía cuestiono cosas. Pero estoy mejor. Ella asintió satisfecha. El tiempo ayuda. Y el hecho de que te permitas sentir, procesar, cuestionar, eso es sanación real. Camila también me invitó a celebración navideña con grupo de arquitectos e ingenieros colegas. Acepté, y esa noche, riendo ante historias de proyectos desastrosos y diseños imposibles, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Pertenencia. No basada en obligación familiar o matrimonio forzado. Basada en intereses compartidos. Respeto mutuo. Genuina conexión. Cuando Camila me alcanzó su copa para brindar, nuestros ojos se encontraron y algo pasó entre nosotros. No amor todavía. Era demasiado pronto. Pero posibilidad. La posibilidad de que algún día, cuando estuviera realmente listo, podría volver a abrirme a relación romántica. Esta vez con mujer que me valorara, que compartiera mis valores, que construyera conmigo en lugar de sobre mí. Era pensamiento esperanzador que no había tenido en año completo. Nochebuena la pasé solo por elección, necesitando tiempo privado para reflexionar sobre transformación del último año. Me serví whisky, me senté en mi balcón mirando luces de la ciudad y pensé, hace exactamente un año estaba en Casa Mendoza, siendo públicamente humillado por mujer que juré amar, rodeado de familia que me despreciaba. Hoy era hombre libre, exitoso profesionalmente, reconstruyéndose emocionalmente, con amistades genuinas y futuro abierto. El costo había sido alto. Daniela pasaría 8 años en prisión, Rodrigo 5. Don Ernesto estaba muerto. La familia Mendoza estaba destrozada permanentemente. ¿Valió la pena? Levanté mi copa hacia la ciudad nocturna. Por la verdad, brindé en voz alta. Por las consecuencias, por la justicia, perfecta o imperfecta. Y por seguir adelante. Bebí, saboreando el whisky, saboreando mi libertad, saboreando la posibilidad de que lo mejor aún estuviera por venir. 2 años después de aquella Navidad que cambió mi vida para siempre, me encuentro en un lugar completamente diferente. No solo físicamente, en mi nuevo hogar que diseñé personalmente con ayuda de Camila, sino emocionalmente. La transformación fue gradual, dolorosa en momentos, pero finalmente liberadora. El centro comercial que supervisé se inauguró con éxito rotundo 6 meses después del juicio. El proyecto ganó premio de excelencia en diseño estructural, elevando mi reputación profesional a niveles que nunca imaginé. Las ofertas de trabajo llegaban constantemente. Expandí mi empresa, contratando equipo de 5 ingenieros jóvenes talentosos. Patricia, mi leal secretaria, se convirtió oficialmente en gerente administrativa. Siempre supe que llegarías lejos, me dijo durante celebración de expansión. Solo necesitabas liberarte de quienes te arrastraban hacia abajo. Mi vida personal también floreció de maneras inesperadas. Camila y yo comenzamos a salir formalmente hace año y medio. No fue romance de película, no hubo flechazo instantáneo. Fue construcción lenta y deliberada de confianza, respeto, compañerismo genuino. Ella conocía mi historia completa, y nunca me juzgó por las decisiones difíciles que tomé. Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir emocionalmente, me dijo una noche mientras diseñábamos juntos planos para proyecto colaborativo.
No hay vergüenza en eso. Con Camila aprendí cómo era relación saludable. Discutíamos proyectos como iguales. Tomábamos decisiones juntos sobre nuestra relación. Nos apoyábamos mutuamente sin perdernos en el proceso. Era todo lo que mi matrimonio con Daniela nunca fue. Hace 3 meses le pedí matrimonio en azotea del edificio que diseñamos juntos. Ella dijo sí. La boda está planeada para primavera próxima. Ceremonia pequeña e íntima con solo amigos cercanos y familia que importa. En cuanto a la familia Mendoza, sus destinos siguieron trayectorias predecibles y trágicas. Doña Celeste vendió todo lo que le quedaba y se mudó a casa de su hermana en provincia pequeña. Verónica me mantiene ocasionalmente informado. Mi tía envejece rápidamente, me dijo durante nuestra última conversación hace 3 meses. Perdió esposo, hija encarcelada, negocio familiar destruido, reputación arruinada. Básicamente espera morir. Ya no tiene propósito. Sentí compasión genuina por doña Celeste. Ella había sido parte del sistema tóxico, sí, pero también era madre que perdió todo. Le envié carta anónima con cheque de $5,000. No como disculpa, no como admisión de culpa, sino como reconocimiento de humanidad compartida. Nunca recibí respuesta. No la esperaba. El dinero fue depositado. Eso era suficiente. Rodrigo cumple su sentencia de 5 años en prisión federal de seguridad media. Según reportes legales que mi abogado Ernesto ocasionalmente me pasa, Rodrigo no está adaptándose bien. Ha sido atacado físicamente 3 veces por otros presos, aparentemente porque su actitud arrogante no funciona en ambiente carcelario. Su fecha de liberación es en 2 años más. No tengo ilusiones de que saldrá transformado. Hombres como Rodrigo no cambian, solo aprenden a ocultar mejor su verdadera naturaleza. Cuando salga, probablemente volverá a estafar, a manipular, a destruir, pero ya no será mi problema. Lo que haga con su segunda oportunidad es su responsabilidad. Espero que las víctimas futuras estén más alertas que las pasadas. Eso es todo lo que puedo hacer. Esperar. Daniela es historia más complicada. Durante el primer año de prisión, intentó contactarme repetidamente a través de cartas que mi abogado interceptaba por instrucciones mías. Todas seguían mismo patrón. Súplicas, justificaciones, promesas de cambio, ocasionales explosiones de ira. Esto es tu culpa, escribió en una. Tú me convertiste en criminal al exponerme. Yo solo estaba viviendo mi vida. La disonancia cognitiva era asombrosa. Incluso tras condena legal, no podía aceptar responsabilidad real por sus acciones. Eventualmente las cartas cesaron. Verónica, quien mantiene contacto mínimo con Daniela por insistencia de doña Celeste, me informó que mi exesposa finalmente aceptó realidad de su situación. Tiene trabajo en la lavandería de prisión, me contó Verónica. Dice que tiempo allá le dio perspectiva, que finalmente entiende que sus decisiones la llevaron allí, no tu testimonio. Escuchar eso me dio extraña sensación de cierre. No perdoné a Daniela, probablemente nunca lo haré completamente. Pero su aparente aceptación de responsabilidad, auténtica o no, permitía soltar último residuo de rabia que cargaba. ¿Le dijiste que me contactara?, pregunté a Verónica. Ella negó con la cabeza. No. Ella específicamente dijo que no quería molestarte más, que mereces tu paz. Esas palabras, transmitidas a través de intermediario, fueron más cercanas a disculpa real que jamás recibí directamente. Eran suficientes. Daniela tiene 6 años más de prisión. Saldrá a los 38 años, su juventud consumida por consecuencias de sus crímenes. Parte de mí siente tristeza por vida desperdiciada. Otra parte, más pragmática, reconoce que era resultado inevitable de patrón de comportamiento, que probablemente comenzó mucho antes de conocerme. Mónica Herrera, la víctima cuya valentía inicial expuso todo el esquema de fraude, se convirtió en amiga inesperada. Nos reunimos trimestralmente para café, compartiendo actualizaciones de vida. Ella se recuperó financieramente, regresó a su trabajo de trabajo social, incluso compró apartamento pequeño nuevamente. Nunca recuperaré esos 10 años de ahorro, me dijo durante nuestro último encuentro. Pero recuperé algo más valioso. Fe en justicia. Por años después de perder mi dinero, viví con amargura, sintiéndome estúpida. Cuando Rodrigo y Daniela fueron condenados, esa amargura se transformó en paz. Validación de que yo no fui tonta, ellos fueron criminales. Su perspectiva me ayudó enormemente durante momentos cuando cuestionaba si había ido demasiado lejos. Las víctimas reales merecían justicia. Yo solo fui vehículo para obtenerla. Mi relación con Verónica también evolucionó hacia amistad genuina. Ella, finalmente libre del secreto que cargó durante años, comenzó terapia seria para procesar trauma de su aborto forzado y manipulación por Rodrigo. Exponerte públicamente lo que me pasó fue liberador. Me confió. Por primera vez, mi familia me trató como víctima en lugar de vergüenza. Mi madre, antes de morir el año pasado, finalmente me pidió perdón por forzarme a abortar. Ese perdón sanó heridas que ni sabía que aún sangraban. Verónica ahora trabaja como consejera para jóvenes en relaciones abusivas. Transformó su trauma en propósito. Su fortaleza me inspira constantemente. Tú me diste coraje inadvertidamente, me dijo. Verte pararte contra abusadores, sin importar consecuencias, me mostró que yo también podía pararme. Profesionalmente mi empresa continúa creciendo. Recientemente gané licitación para proyecto gubernamental masivo, diseño estructural de complejo hospitalario nuevo. Es trabajo que definirá próxima década de mi carrera. Camila colabora en aspectos arquitectónicos. Trabajar juntos en proyectos grandes nos enseñó cómo funcionar como equipo real, habilidad que Daniela y yo nunca desarrollamos. La diferencia, me explicó Camila una noche mientras revisábamos planos, es que tú y yo vemos nuestro éxito como compartido. Tu exesposa veía tu éxito como recurso para explotar. Tenía razón. En matrimonio saludable, ambas partes construyen juntas. En matrimonio tóxico, una parte construye mientras otra consume. Yo había sido constructor. Daniela había sido consumidora. Nunca podría haber funcionado a largo plazo. Hace 6 meses tuve encuentro inesperado que cerró círculo de manera extraña. Estaba en aeropuerto, viajando a conferencia de ingeniería, cuando vi rostro familiar en área de espera. Era esposo de prima de Daniela, uno de los Mendoza periféricos que había presenciado mi humillación navideña original, pero nunca participó activamente en toxicidad familiar. Nuestros ojos se encontraron. Él dudó. Luego se acercó. Andrés, no esperaba verte aquí. Yo asentí cordialmente. Viajo por trabajo. Incómodo silencio. Finalmente él habló. Quiero que sepas. Muchos de nosotros entendimos por qué hiciste lo que hiciste. La familia estaba enferma. Daniela y Rodrigo se merecían consecuencias. Solo. Fue duro ver todo colapsar tan completamente. Yo consideré sus palabras. ¿Qué habrías hecho tú en mi posición? Él pensó largo rato. Probablemente lo mismo.
solo con más culpa después. Sonrió tristemente. Supongo que esa es la diferencia. Tú tuviste fortaleza de hacer lo necesario. Esa conversación me persiguió días. Fortaleza de hacer lo necesario. ¿Era fortaleza o era crueldad? 2 años después, finalmente había llegado a conclusión. Era ambas cosas. Y estaba bien. Situaciones complejas no tienen respuestas simples. Yo hice lo que creí correcto en momento, basado en información y emociones disponibles. Resultados fueron devastadores para algunos, liberadores para otros. No podía controlar cómo otros experimentaron consecuencias de sus propias acciones. Solo podía controlar mis decisiones y vivir con ellas. Y podía vivir con ellas. No sin cuestionamiento ocasional, no sin momentos de duda, pero podía vivir con ellas. Eso era suficiente. Eso era crecimiento. Eso era sanación. Hoy, sentado en oficina que diseñé en edificio que ayudé a construir, mirando fotografía enmarcada de Camila y yo sonriendo genuinamente durante vacaciones recientes, siento algo que no sentía en años. Paz. No paz perfecta. Cicatrices permanecen. Noches ocasionales todavía me despierto recordando cara de Daniela cuando fue sentenciada, o última mirada de Doña Celeste en funeral de Don Ernesto. Pero son memorias ahora, no heridas abiertas. Puedo recordar sin ser consumido. Puedo reflexionar sin ser paralizado. Eso es todo lo que alguien puede pedir después de trauma mayor. Capacidad de recordar sin revivir. Mi teléfono vibra con mensaje de Camila. Reunión con arquitecto de hospital terminó bien. ¿Cena esta noche para celebrar? Sonrío mientras respondo afirmativamente. Esta es mi vida ahora. Proyectos emocionantes. Pareja que me valora. Futuro brillante construido sobre cimientos sólidos de autorrespeto y límites saludables. La historia de mi matrimonio con Daniela. La traición de Navidad. La destrucción subsecuente de familia Mendoza. Todo es capítulo cerrado ahora. Capítulo doloroso. Sí, capítulo que me cambió fundamentalmente. Absolutamente. Pero capítulo que finalmente terminó. Nuevos capítulos están siendo escritos. Boda con Camila en primavera. Expansión de empresa a mercados internacionales. Posibilidad de familia propia algún día, construida sobre fundamentos completamente diferentes a los que experimenté con los Mendoza. El camino de humillación pública a vindicación completa fue brutal. Destruyó vidas, terminó matrimonios, mató a hombre anciano cuyo corazón no pudo soportar peso de su vergüenza. No pretendo ser héroe de esta historia. No lo soy. Soy simplemente hombre que se negó a seguir siendo víctima, que buscó justicia a través de medios legales disponibles,